Senadores evitan nombrar a Walter Mazariegos como presidente de la Comisión Postuladora para la Corte Suprema de Justicia y se decantan por el rector de la Universidad, Rafael Landívar. Juan Fernando López, alcalde de Quetzaltenango, pierde su inmunidad y deberá someterse a un juicio por la tala del parque Benito Juárez. El cirujano plástico Kevin Maluf confiesa el paradero del cuerpo de su paciente, Floridalma Roque. Tras morir en el quirófano, fue escondida en un pozo en San Vicente, Pacaya. La ruta de la muerte. Aparecen 5 muertos envueltos en costales entre Zacatepeques y Mixco. Las autoridades creen que se trata de una disputa entre pandillas. Salud advierte de brote de fiebre tifoidea en escuela de la zona 1. Maestros se quejan de que la advertencia llega sin ayuda para abastecerse de agua y otros insumos sanitarios. ¿Cómo está? Buenas noches, me da muchísimo gusto recibirlos en esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Aquí estamos para informarle de lo más destacado de la jornada. Y así empezamos con las noticias. En medio de expectativa, este día los foros de las universidades del país eligieron a los presidentes de las 2 comisiones de postulación que tendrán a su cargo el trabajo de conformación de las nóminas para renovar las cortes del país. El Salón del Pueblo del Congreso fue el escenario donde, ante la mirada de la prensa y organizaciones de sociedad civil, los rectores de las universidades del país eligieron a quienes tendrán la labor de presidir las comisiones de postulación para conformar las nóminas de aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones. Había expectativa por la supuesta búsqueda de consensos para que el rector de la Universidad de San Carlos, Walter Mazariegos, fuera electo en una de las comisiones. Finalmente, de forma unánime, se decidió que Miquel Cortés, rector de la Universidad Rafael Landívar, presidirá la Comisión Postuladora de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. A su vez, con 8 votos, Raúl Arévalo, rector de la Universidad Internaciones, presidirá la Comisión Postuladora de la Corte de Apelaciones. Ambos dirigirán el trabajo de las postuladoras en medio de la expectativa por el revuelo que causó el último proceso hace 4 años, que incluso desencadenó casos penales como el denominado Comisiones Paralelas 2020. Que he dicho que si vienen presiones las pondré, y aquí me estoy arriesgando un poco con lo que voy a decir, con nombres y apellidos de donde vengo. Y yo sé que en esto me puede ir hasta la vida, pero cuando el país llama hay que servir. Nosotros tenemos que actuar de manera ética, transparente, objetiva. Para eso se nos ha elegido, para eso el Foro de Rectores ha designado nuestras postulaciones. Y no solo el Foro de Rectores, yo creo que la ciudadanía espera de nosotros ese compromiso de velar por la transparencia, la honorabilidad y que este proceso marque un antes y un después en la historia de Guatemala. Ambos presidentes deben esperar la elección que llevarán a cabo tanto el Instituto de Magistrados como el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para completar la integración de los miembros de ambas postuladoras que deben recibir, evaluar y conformar la nómina de aspirantes para renovar las cortes el 13 de octubre de este año. Con imágenes de Oscar Vázquez para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y pasamos a otro tema porque la ampliación presupuestaria por más de 14,000 millones de quetzales que busca el Ejecutivo comenzó este día su camino por el Congreso con su lectura y fue enviada a la Comisión de Finanzas, que deberá analizar la propuesta para emitir un dictamen. En medio del desacuerdo y la crítica de algunos diputados, la Comisión Permanente del Congreso dio lectura a la solicitud del Ejecutivo para ampliar su presupuesto en 14,451 millones de quetzales. La propuesta fue enviada a la Comisión de Finanzas, que debe emitir el dictamen respectivo. Tenemos dudas, tenemos desavenencias y estamos en contra de algunos de los destinos de los egresos que tiene la propuesta correspondiente. No estamos de acuerdo, compañeros, con varios de estos temas porque creemos que algunos de esos temas pueden estimular el tema de la corrupción. La ampliación llega tarde para algunos diputados que consideran que los fondos podrían ejecutarse hasta el tercer trimestre del año y además coincidiría parcialmente con los tiempos de la presentación del presupuesto 2025. Otros diputados también expresaron su postura sobre la propuesta, que comenzará a ser discutida en los siguientes días en la Comisión de Finanzas.
nuestro punto de vista, por ejemplo, está bien que le hayan colocado recursos para el tema de la ley del cáncer y lo del hospital del cáncer, pero no veo que el Ministerio de Salud Pública tenga la planificación y tenga todo lo necesario para poder ejecutar esos fondos. Además, también veo que no agregaron, por ejemplo, el tema de Conred, no está agregado. Ellos habían pedido una ampliación, según tengo entendido, y no están agregados ahí. Las dudas sobre los tiempos radican principalmente en el uso de la proyección más baja de recaudación tributaria para establecer la ampliación presupuestaria. Además, consideran que hay una distribución desproporcionada hacia los consejos de desarrollo, ya que los montos no coinciden con las condiciones de cada territorio. Con imágenes de Oscar Vázquez para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Mire, el alcalde de la ciudad altense, Juan Fernando López, perdió su inmunidad y será investigado por la tala de árboles en un parque, luego de que vecinos lo denunciaran por posible ecocidio. La Sala Quinta de Apelaciones del Ramo Penal de Quetzaltenango dio con lugar el antejuicio contra el alcalde Juan Fernando López. El jefe edil, que suma su segundo periodo frente a la comuna altense, podrá ser investigado por la tala de 60 árboles en el Parque Benito Juárez en noviembre de 2023. Después del análisis de todos los documentos recabados durante la pesquisa, ¿verdad? Documentos que fueron analizados por los 3 magistrados. Después de haber analizado todos esos documentos, pues se llegó a la conclusión de que efectivamente era procedente declarar al lugar el antejuicio, en consecuencia quitarle la inmunidad básicamente al alcalde municipal para que pueda ser investigado por las autoridades correspondientes. Este caso fue denunciado a finales del año pasado por la Junta de Vecinos de Xela. Fuimos notificados de la resolución de la Sala Quinta del Ramo Penal de Apelaciones de la ciudad de Quetzaltenango, en donde la misma declara con lugar a causa la formación con la finalidad de poderle retirar la inmunidad al alcalde de Municipalidad de Quetzaltenango, Juan Fernando López. ¿Por qué caso específicamente? Efectivamente, acá por haber cometido ciertos ilícitos en contra del patrimonio cultural de la nación. Pese a múltiples comunicaciones con el alcalde municipal, hasta el cierre de esta nota no se pronunció al respecto. Asimismo, el equipo de comunicación de la comuna aseguró que no emitirá postura al respecto. Reportó para Noticiero Guatevisión, Lucero Zapalú. Mire, la oposición obtuvo los apoyos en el Congreso y logró que la Comisión Permanente fijara fecha para las interpelaciones en contra de 3 ministros del gobierno actual, pese al intento del oficialismo por frenar la sesión. Pese a que la Comisión Permanente no lo incluyó en la agenda y el oficialismo intentó que se levantara la sesión, la oposición del Congreso logró el apoyo para que se fijara fecha para las interpelaciones en contra de los ministros de Gobernación, Relaciones Exteriores y Salud. Tras no figurar en la agenda, fue el diputado Álvaro Arzú quien reclamó ante el Pleno. Es un derecho constitucional que tenemos y que en este momento está siendo violado por la Comisión Permanente al no agendar en despacho calificado las solicitudes de interpelación. El parlamentario presentó una moción para incluirlas y enseguida el oficialismo pidió la revisión del quórum. Se le concede la palabra a la diputada Andrea Villagrán. Gracias, presidente. Honorable Pleno, yo quisiera solicitar una revisión de quórum. Gracias. El intento por levantar la sesión falló y la oposición logró tener 107 parlamentarios marcados y así se aprobó la moción con 81 votos. Esto dio paso a fijar como fecha el 25 de julio próximo para todas las interpelaciones desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En el caso del canciller Carlos Martínez tiene 3 interpelaciones, principalmente por el voto de Guatemala en la ONU a favor de Palestina, mientras que al ministro de Gobernación Francisco Jiménez se le cuestiona por los índices de violencia. En el caso del ministro de Salud Óscar Cordón será interpelado por señalamientos de supuesta corrupción en plazas en los centros asistenciales. Tras finalizar estos juicios políticos, los diputados pueden emitir un voto de falta de confianza, con lo cual los ministros pueden ser cesados de sus funciones. Con imágenes de Oscar Vázquez para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Vamos a otro tema porque el Sindicato de Trabajadores de Educación, liderado por Joviel Acevedo, acudió al Ministerio Público para denunciar posibles amenazas en su contra y la falta de acción por parte del gobierno para garantizar su seguridad. Después de estas amenazas por escrito, lo que van a hablar son las balas malparidos. Aquí está, sigan chingando al gobierno y van a ver pisados. Aquí están las amenazas. Y las amenazas son
consecutivas en todos los departamentos. El Sindicato de Trabajadores de Educación, STEC, encabezado por Joviel Acevedo, llegó a las instalaciones del Ministerio Público para realizar denuncias por supuestas amenazas a los sindicalistas a nivel nacional. Sin embargo, según lo narrado por los denunciantes, las amenazas no se han limitado a eso. Sí, recibí persecución. En mi lugar de trabajo llegó un pick-up y saliendo de ahí pues me dio persecución hasta el lugar donde habito, hasta mi casa de habitación, y esto pues indudablemente refirió presentar nuevamente una ampliación de denuncia al Ministerio Público. En todas mencionan nuestro pacto colectivo y en defensa del gobierno. Las autoridades no han hecho nada. Yo me he presentado 3 veces, fui perseguida saliendo de la departamental de Zacapa por un pick-up gris. Luego llegaron hasta mi casa, me logré perder, dieron la vuelta y circularon mi casa. Un día viernes, el día sábado a las 12 de la noche con 15 minutos hicieron una descarga en la puerta de mi casa. Cuando llamé a la policía, llegaron y no encontramos casquillos, no habían casquillos, me imagino que fue con revólver. Y así hemos sido perseguidos. A pesar de estos incidentes denunciados, los sindicalistas afirman que las autoridades no han hecho nada al respecto, por lo que responsabilizan al gobierno de cualquier acción en su contra. Hay evidencias bien claras y ni el presidente ni la ministra dicen esta boca es nuestra. Nosotros estamos diciendo que por favor, ya a nivel internacional está la denuncia, ya vinieron cartas al presidente, a la ministra de Educación de varios países del mundo, diciéndole que están preocupados por lo que está pasando con nuestra dirigencia. Así que ante una situación de esta naturaleza y que nadie hace nada, nosotros tenemos que buscar a quién responsabilizar del asesinato, la muerte o el secuestro de cualquier compañera o compañero. Esta situación se agravó por las negociaciones del pacto colectivo que se encuentra en discusión entre el sindicato y el Ministerio de Educación, según se expuso. Por su parte, el Ministerio Público aseguró que dará seguimiento a estas denuncias. Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Luisa La Guardia. Bueno, en temas de justicia, Manuel Valdizón junto a sus abogados se defendió este jueves en el caso Odebrecht ante el juzgado de mayor riesgo D en etapa intermedia, donde se determinará si deberá o no enfrentar juicio. El abogado defensor de Valdizón hizo la presentación de las pruebas de descargo, donde argumentó el ex candidato presidencial no haber participado en corrupción. Valdizón acudió por primera vez ante la jueza Avelina Cruz Toscano el pasado 8 de mayo del 2024, luego de escuchar la imputación de los hechos por parte del Ministerio Público. Este día le tocó refutar por medio de su abogado la acusación planteada. La jueza deberá deliberar y programó para el próximo 26 de julio la fecha donde resolverá si debe enviarlo a juicio o si cierra el caso penal en su contra. Mire, el aumento de los índices delincuenciales en Quiché pone de manifiesto la preocupante situación de la Policía Nacional Civil en el departamento, que cuenta con escaso personal, pocas unidades y carece de recursos. En una reunión de seguridad en Santa Cruz del Quiché se dio a conocer la situación preocupante en que se encuentra la Policía Nacional Civil en el departamento. Hay pocos elementos, en algunos casos 2 policías por municipio, un reducido número de patrullas, en su mayoría 1 por municipio, sin repuestos y de modelo antiguo. Se mencionó el caso de Chajul, en donde la única patrulla está cuidando una hidroeléctrica. Se recordó que en el gobierno de Alejandro Yamatei se retiraron a decenas de agentes de Quiché para cubrir otros departamentos o prestar seguridad a funcionarios públicos. No porque mi jefe de comisaría no quiera hacer las gestiones, sino que simplemente no hay. Esas unidades policiales no descansan. La unidad más nueva tiene 5 años que la dieron. O sea, ¿qué factible puede ser funcionando a las 24 horas? Va a generar... Esto ha provocado que los índices delincuenciales se incrementen en el departamento. Robo de motocicletas, robo a viviendas y narcomenudeo. Además, se registran en los últimos meses 8 personas linchadas y varios vapuleados en diferentes municipios de Quiché. En el caso de acá, la cantidad de agentes ha tratado de desarrollar el trabajo de la mejor manera que se pueda, pero sí en algún momento ha habido necesidad de tener más recursos. En el caso de que se registran estos vapuleos de personas o linchamientos. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero.
En más hechos de la jornada, esta mañana el conductor de una cisterna volcó en el kilómetro 13.5 de la ruta al Pacífico, Ocea 9 Sur, justo al comenzar la cuesta de Villalobos. Varios automóviles lograron frenar al percatarse del accidente. La cisterna transportaba diésel que se derramó sobre los carriles. Personal de Provial, en coordinación con los bomberos municipales y la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva, gestionaron el tránsito para evitar otro accidente. Se informa que el paso hacia el sur de la ciudad está obstruido. Afortunadamente, solo se registraron daños materiales. Descubren posibles restos de Floridalma Roque en finca de Escuintla tras desaparición. En la clínica de Kevin Maluf, cirujano declara en prisión. Le contamos más sobre este caso al regresar de la pausa. Y estamos aquí ya con más información. Gracias por seguir con nosotros. Durante una diligencia en una finca en Escuintla se encontraron osamentas que podrían ser los restos de Floridalma Roque, la paciente desaparecida el 13 de junio del 2023 en la clínica del cirujano estético Kevin Maluf. El cirujano declaró en privado ante un juez el pasado lunes. El Ministerio Público realizó un operativo en una finca en San Vicente Pacaya, en Escuintla, con el objetivo de encontrar a Floridalma Roque desaparecida luego de acudir a una cirugía estética en la clínica del médico Kevin Maluf en junio de 2023. El cirujano fue detenido el 28 de julio de 2023 y enviado a prisión preventiva. Junto a él también fueron ligados a proceso penal el personal médico que participó en la cirugía de Floridalma. La investigación señala que Maluf y su personal habrían simulado el egreso de Roque de las clínicas y de esta forma desviar la responsabilidad de su desaparición. El 18 de junio de 2023, luego de que el caso se volviera mediático, Maluf hizo la publicación de un video, donde tildó de difamación y acusación falsa sobre lo sucedido con la entonces paciente suya. Pues lo mismo sucede con esto. Desconozco la intención, desconozco la localización, desconozco la finalidad de todo esto. Lo único que tenemos muy claro es que es una paciente que fue operada y al día siguiente pues tomó sus cosas y se fue. ¿Que por qué la dejé ir? Disculpen, yo no estoy operando niños. Yo lo operé 24 horas antes. Se queda en este establecimiento mío a dormir, principalmente por ser una persona que viene del extranjero. Es una persona que no vive en Guatemala y que ahora está ausente, está missing, está faltante, no la encuentran. Sin embargo, la policía y el Ministerio Público está en plena investigación y ya están siguiendo pues los pasos del paradero de esta persona. Este caso ha tenido cambios repentinos en las últimas semanas. Se conoció por la familia de Floridalma que el cirujano Maluf declaró el lunes pasado en la prisión de Mariscal Zavala por orden del juez cuarto penal Pedro Lainez. Los abogados defensores del médico el pasado 31 de mayo pidieron al juez declarar en reserva una parte del caso, la declaración de Maluf. Esta ha sido la primera vez que él habló sobre el caso. Coincidentemente, luego del testimonio de Maluf a los investigadores en la cárcel, la Fiscalía de Femicidio desarrolló el operativo en la finca. La verificación habría sido por la información que proporcionó Maluf. En una zona boscosa dentro de un pozo se reportó el hallazgo de restos humanos, los cuales fueron trasladados al INASIF. La familia de Floridalma indicó que están a la espera de que el INASIF confirme que los restos encontrados sean de su familiar desaparecida. La identificación mediante exámenes forenses especiales puede durar varios días. Con imágenes de Eric Ávila, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Mire, hace 10 meses le presentamos una crónica de la simulación que montó el cirujano Kevin Maluf para ocultar el paradero de su paciente Floridalma Roque. Acá le volvemos a presentar esta crónica que tiene el rastro del montaje según el Ministerio Público. Floridalma Roque, de 59 años, llegó a una clínica de zona 14 a realizarse una cirugía estética, pero ya no apareció y por eso el médico Kevin Maluf, 2 enfermeros y una anestesióloga son investigados por plagio y obstaculización a la acción penal. La Fiscalía de Femicidio del Ministerio Público presentó una serie de fotogramas que extrajeron de cámaras de videovigilancia y también audios de llamadas telefónicas que hizo Maluf el día de la operación de Roque y reconstruyeron lo que pudo haber pasado con la paciente.
La fiscalía determina que el 13 de junio a las 6:15 horas, Floridalma ingresa a la clínica de Maluf en zona 14. Los videos logran establecer que ella ingresa al lobby cargando una maleta y luego personal de la clínica la lleva al elevador y la trasladan al tercer piso, en donde está la clínica estética. Las autoridades confirmaron que la paciente estaba programada para ser dada de alta el 14 de junio, pero la familia ya no supo nada más de ella. Es acá donde comienza una simulación según los fiscales de femicidio. Las grabaciones demuestran el egreso de una paciente que Maluf asegura es Floridalma, pero su apariencia no coincide y los investigadores sospechan que era la enfermera de la clínica, la joven Susana Rojas. Ella habría salido simulando ser la paciente. En cuanto a características de vestimenta, pues sí corresponde a la señora Floridalma Roque, pero en características morfológicas, antropométricas. En los fotogramas se ve salir el taxi que fue solicitado por medio de una red social. Allí iba la paciente, pero ocurre un seguimiento algo extraño en el recorrido hacia la zona 10. El seguimiento que da el doctor Maluf al vehículo InDriver, siempre en el mismo orden. Acá, por alguna razón de tránsito, pues siempre siguen en el mismo orden. Van en seguimiento. Esta es una cámara en la avenida Reforma 955, zona 10, municipio de Guatemala, departamento de Guatemala. El taxi se detiene en un sector de la zona 10. Allí baja la supuesta paciente que acaba de salir de las cirugías y se le ve caminar sin complicaciones. Los medios de investigación más importantes hasta el momento para esclarecer el paradero de Floridalma Roque, que tiene en su poder la Fiscalía de Femicidio del Ministerio Público, son los fotogramas que se han extraído de esas grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la zona 10. Acá me encuentro en la 4ª Avenida y 6ª Calle. Es el lugar en el que baja supuestamente la paciente ese 14 de junio por la mañana, luego de haber salido de la clínica en zona 14. Es decir, la extrajeron de la clínica en silla de ruedas en un ascensor y va hasta un lugar que ni siquiera las gradas de salida de Europlaza, ella lo hizo bajo su propia perspectiva, se ingresó al vehículo. Esa persona se observa caminar por sobre la 4ª Avenida 6-90, zona 10, municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, luego de que desciende del InDriver. Aquí en la escena siguiente ocurre algo extraño. Podemos ver que se camina de un lugar a otro. Y acá, en este fotograma, la camioneta negra, es decir, la camioneta que le veníamos dando seguimiento, que era el doctor Maluf, se estaciona en dirección hacia la persona de sexo femenino, es decir, al unísono donde se encontraba la persona de sexo femenino que previamente había salido de Europlaza, que la habían sacado en silla de ruedas y que simulaba ser la señora Floridalma Roque, es recogida o es pasada a traer por el doctor Maluf. Esa mañana del 14 de junio, la supuesta paciente caminó 2 cuadras y llegó hasta acá, la 7ª Calle y 6ª Avenida de la zona 10. Justo en esta plaza comercial que ustedes ven, que está detrás de mí, estuvo esperando a alguien. En las cámaras de videovigilancia de este sector se observa cuando se estaciona un vehículo. Era el automotor del cirujano plástico, su jefe, Kevin Maluf. Ella sube al auto y posteriormente se retiran de esta área. El recorrido que hizo el vehículo de Maluf fue de 4 kilómetros hacia la clínica en zona 14. Estoy en la 5ª Avenida y 5ª Calle de la zona 14 y en este edificio funcionan las clínicas de cirugía estética de Kevin Maluf, el médico que está señalado de la desaparición de su paciente Floridalma Roque. Desde el 13 de junio pasado se desconoce de su paradero, pero acá ha comenzado la trama y acá ha finalizado, según estos fotogramas que ha mostrado la Fiscalía de Femicidio durante una audiencia. El 14 de junio a las 7 horas sale la supuesta paciente, pero esa misma mañana se ven unas imágenes que desconciertan a los fiscales y es que Susana Rojas, la enfermera del equipo de Kevin Maluf, ingresa. Ahora la pregunta es, y lo que desconcierta a los investigadores es que ni el 13 ni el 14 de junio las cámaras de videovigilancia graban cuando ella sale de este edificio. La persona que nunca había salido de la clínica ese día, que no tuvo ninguna salida tal o cual como la observamos en esta fotografía de ingreso a Europlaza y al área de ascensores, era la señora Susana Rojas Cruz. Es la persona que llevaba consigo unos vasos térmicos, se puede observar a través del video. Mientras tanto, se continúa sin saber el paradero de Floridalma Roque. Con imágenes de Roberto López, reportó Edwin Pitán.
Miren, en otro caso, bomberos municipales departamentales y la Policía Nacional Civil encontraron al menos 5 cuerpos en menos de 8 horas entre San Juan, Zacatepeques y Misco, algunos de ellos dentro de costales. A las 21:30 horas del miércoles se reportó en el kilómetro 46.5 de la ruta de Santo Domingo, Xenajó a San Pedro, Zacatepeques, el hallazgo de una persona fallecida envuelta en un nylon dentro de un costal. Luego, a las 23:30 horas del miércoles, la comisaría 16 informó que capturaron a un presunto pandillero del barrio 18 que manejaba un taxi pirata con 2 personas fallecidas, una de ellas envuelta en una sábana. Minutos antes había abandonado el cuerpo de un hombre en un terreno baldío. Otro hallazgo se produjo esta madrugada alrededor de las 2:30 horas en el kilómetro 42 de la ruta al anillo regional Santo Domingo, Xenacoj, Zacatepeques. A un costado de la carretera se encontraron 2 hombres fallecidos. Los bomberos municipales departamentales que llegaron al lugar identificaron a uno como Elvis Martínez, de 19 años y residente en Misco. Pero ¿cuál es la causa de los cadáveres encontrados? Esta es la hipótesis de las autoridades. Los cadáveres encontrados en los últimos días y en las últimas horas no son casualidad según las autoridades. Pero, ¿quiénes son los posibles responsables de los 2 cadáveres transportados en un taxi en el municipio de Misco? En este año ya van consignadas en 2 procedimientos varias personas dejando abandonados los cadáveres. Y si nos damos cuenta, tanto la persona que quiere dejar tirado el cadáver y que lo transporta, son personas que tienen vínculos con pandillas. Entonces son temas que van aliados a una clica, en este caso a la Little Psycho Criminal de la zona 6 de Misco, en donde a este taxista le estaban pagando cierta cantidad de dinero para ir a tirar los cadáveres. Entonces, este caso es, como le decía, consideramos que es una limpieza o una disciplina rigurosa al interno de la pandilla. Posiblemente estos 2 jóvenes, no tengo la perspectiva aún de qué realmente sucedió, pero estos casos son repetitivos. Las llamadas limpiezas pueden ser las causas de estos asesinatos. Esto se debe a que las reglas dentro de las organizaciones criminales o se cumplen o se mata a quien las incumple. La disciplina que manejan las pandillas a lo interno es sumamente violenta. Eso significa que cuando alguien comete una plancha o un error dentro de una clica, definitivamente el jefe de la clica o el jefe de la pandilla, tanto de Mara Salvatrucha como Barrio 18, toma medidas drásticas, asesinando, desmembrando y enterrando a sus líderes para que los demás integrantes se den cuenta que no tienen que cometer esos mismos errores, porque si no lo mismo les va a pasar. En muchas ocasiones, no solamente con hombres, también con mujeres, se ha dado el caso que se quedan con dinero de una extorsión y le dicen al jefe de la clica que mira homie, me asaltaron en el bus y me quitaron el dinero que me mandaste a traer. ¿Y qué sucede? Tal vez se la perdona una vez, pero ya una segunda plancha significa, o un segundo error, que se está robando un dinero. Entonces la matan. Varios de los asesinados en los últimos días trabajaban en los taxis llamados coloquialmente como piratas. Sin embargo, se presume que tenían vínculos con el crimen organizado, lo cual también pone en riesgo al usuario. Muchos de estos taxis son propiedad de pandilleros que utilizan dinero que han obtenido en forma ilícita para tener este tipo de negocios. Y no solo este tipo de negocios, sino ventas de agua pura, rentadoras de vehículos y otros negocios de la economía informal. Pero en este tema de los taxis piratas, lo que nos ha venido a complicar es que muchos de los pilotos que actualmente manejaban los buses rojos y que tenían algún tipo de vínculo con pandilleros, ya sea familiar o porque vivían en una zona caliente o zona roja, con antecedentes policiales, antecedentes penales, con vínculo con pandillas, son los que algunos de ellos manejan este servicio de transporte público y que al final de cuentas exponen a las personas a ser víctimas de robos, de violaciones, de los famosos secuestros express. Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Luisa Laguardia. Y hubo un ataque armado cerca del mercado de La Mate, en la zona 1 de la capital. Socorristas llegaron rápidamente para atender a las personas heridas.
Las detonaciones irrumpieron la paz de vendedores y visitantes de la plaza comercial en La Mate, en la zona 1 capitalina, cuando se produjo un hecho violento contra 2 personas que se encontraban en el sector. Los bomberos municipales fueron alertados tras el suceso. A su llegada localizaron a 2 hombres heridos en uno de los pasillos del mercado. Después de estabilizar a las víctimas, se procedió a su traslado al Hospital General San Juan de Dios. En la escena se acordonó el interior de la plaza comercial. En ella quedaron al menos 4 casquillos y a pocos metros un rastro de sangre. Del hecho violento se manejan 2 hipótesis. Una de ellas indica que el ataque inició sobre la Quinta Avenida y 20 Calle, donde las víctimas habrían sido objeto de un asalto y tras ser atacadas lograron escapar y pedir ayuda a los comerciantes del lugar. La segunda versión indica que los hombres atacados son comerciantes dedicados a realizar perforaciones, por lo que se encontraban en el negocio cuando fueron atacados. Las autoridades recabaron testimonios y esperan verificar las cámaras de videovigilancia en el perímetro para identificar a los responsables del hecho. Con imágenes de María René Barrientos, para el noticiero Guatevisión, Rosmery Ávila. Vamos a temas de salud. Tras la alerta del Ministerio de Salud sobre posibles casos de fiebre tifoidea en una escuela de la zona 1 de la capital, funcionarios del instituto informaron que las pacientes afectadas ya se han recuperado. A pesar de ello, la higiene continúa siendo una preocupación para las alumnas. La mayoría de veces no hay jabón y, como mi compañera dijo, no hay agua, y quieren que así estemos tanto en la higiene de las manos como en los baños, pero no se puede porque no hay agua. He escuchado que algunas niñas a veces tienen la mayoría problemas del estómago y también infecciones. Esta es la preocupación de las alumnas del Instituto Nacional Central de Formación Secretarial ante el irregular servicio de agua y el mal estado de los grifos, lo cual podría causar una mala higiene en el plantel. La alerta surge después de que el Ministerio de Salud Pública informara en un comunicado que un establecimiento educativo en la zona 1 capitalina presentaba un posible brote de fiebre tifoidea, con 16 casos sospechosos entre alumnos, una maestra y 9 familiares. Una de nuestras fuentes confirmó que se trataría de este instituto, donde en algunas ocasiones se ven afectados por la falta del vital líquido. Es problema a nivel de zona y es a nivel, creo que a todas las zonas de Guatemala. Nosotros como escuela lo que hemos optado, creo que ya lo dijimos en alguna ocasión, es que en algunos recipientes, toneles o botes, pues se ha almacenado agua. Ante la alerta emitida por las autoridades de salud, los catedráticos explicaron que la semana pasada se registraron 2 casos confirmados de fiebre tifoidea. Sí, se dieron 2 casos la semana pasada que fueron confirmados. Pero aquí tenemos casi 600 alumnas. De esos 2 casos, las señoritas ya regresaron con un diagnóstico de haberse recuperado de la enfermedad. Para determinar el origen del padecimiento se tomaron muestras de alimentos y agua, las cuales fueron enviadas al Laboratorio Nacional. Se prevé que los resultados se entreguen en un mes, mientras en el establecimiento se busca reforzar la higiene como medida de prevención. Con imágenes de María René Barrientos, para Noticiero Guatevisión, reportó Rosmery Ávila. Y las autoridades de la Red Departamental de Servicios Integrados en Salud de Huehuetenango se encuentran en alerta roja debido a los brotes de dengue y sarampión. Hasta la semana epidemiológica 20 se han registrado 6 muertes, por lo que están intensificando las acciones para eliminar los criaderos del zancudo transmisor. Debido al fallecimiento de 6 pacientes por dengue en el departamento, las autoridades de salud se encuentran en alerta roja institucional, lo que significa que están en apresto y realizan distintas acciones para contener al zancudo transmisor y la eliminación de los criaderos. En conferencia de prensa, las autoridades detallaron que se ha duplicado la cantidad de casos diagnosticados entre la semana epidemiológica 1 y 20 de este año respecto al 2023. Síntomas que mencionaba la licenciada, que tiene que ver principalmente con dolor de cabeza y fiebre. Estamos en alerta como personal salubrista en todas las redes de servicios de Huehuetenango para responder de una manera oportuna, maximizando los recursos y tomando las acciones. Entonces, reitero ese llamado, ¿verdad?, a la población que se acerque. Hasta la semana 20 tenemos un reporte de 267 casos a nivel departamental. Estamos comparando datos del 2023, de la semana 1 a la semana 20 2023, teníamos 105 casos en total.
Autoridades también destacaron la importancia de poder identificar los síntomas y buscar asistencia para prevenir pérdidas humanas. Decirle a la población, ¿verdad?, cuando empiecen con dolor de cabeza, fiebre mayor de 38 grados, que no se vayan a estar automedicando, ¿verdad?, porque a veces empiezan a tomar aspirina y la aspirina está contraindicada en el caso de dengue porque puede provocar hemorragia. Entonces es importante de que la población sepa esto, ¿verdad? Esta semana se intensificaron las acciones de deschatarrización en distintos municipios en coordinación con personal de diferentes instituciones. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Crisis en el comercio exterior, exportaciones e importaciones mostraron crecimiento lento en el primer trimestre del 2024. Empresarios proyectan estrategias para recuperación. Ya volvemos. A esta hora de la noche me da mucho gusto saludar nuevamente a Paula Osaeta, ya está con nosotros porque es momento de que hablemos de dinero. Paula, buenas noches. Buenas noches, qué gusto saludarte. Quiero contarles que las delegaciones de Guatemala y la República Popular de China en la Organización Mundial de Comercio sostuvieron su primera reunión a efecto de que el país asiático explique los motivos de la retención de café y macadamia guatemaltecos en sus puertos desde hace 2 semanas. El Ministerio de Economía informó que en la reunión la delegación de China ofreció que hará las respectivas consultas con las autoridades de aduanas y de economía para conocer los detalles. En tanto, de forma paralela, se están identificando compradores en otros mercados para la macadamia, mientras que para el café, los importadores y brokers están buscando plazas para reubicar los embarques del grano. Agexport indicó que tienen una recomendación de no exportar a China por prudencia, agregando que la postura se ha tomado contra toda la voluntad, pero es lo más razonable. Y en otros temas quiero contarle que el comercio exterior está en baja desde el año pasado. Tanto las exportaciones como importaciones registran un crecimiento con menor dinamismo, tendencia que los empresarios tratan de revertir. Las exportaciones del país en el primer trimestre del 2024 se ubicaron en 3.678.7 millones de dólares, lo que representa una caída de 190.4 millones de dólares o un menos 4.9% respecto del mismo plazo del año anterior. Es más, ya en el 2023 las ventas al exterior habían cerrado con una baja de menos 9.4% al totalizar 14.186 millones de dólares, una caída de 1.468.1 millones. Según su participación en el valor total de exportaciones, entre los principales productos, el de artículos de vestuario, reportó en el primer trimestre 373.98 millones de dólares, con una caída de menos 3.2%. El café tuvo 214.69 millones de dólares, pero registró una baja de menos 21.2%. Y el azúcar, 203.95 millones de dólares, para una disminución de 22.7%. No obstante, también hay productos que reportaron alzas, como el banano con exportaciones en el primer trimestre por 259.25 millones de dólares, que es un alza del 2%. El cardamomo con 198.64 millones de dólares, que es 36.4% más. Y las frutas frescas, secas o congeladas, 173.33 millones de dólares, que es 15.4% más. Consultado sobre la tendencia a la baja que siguieron mostrando las ventas al exterior en el primer trimestre de 2024, Amador Carballido, director general de Agexport, refirió que para el cierre de este año previeron un crecimiento moderado de 3.5%, a pesar de que el sector ha crecido a una tasa promedio de 6%. Pero ante las circunstancias que se están experimentando este año, están analizando un ajuste a la baja, aunque a la fecha aún no han movido esa cifra. Respecto de las compras al extranjero en 2023, sumaron 30.318.5 millones de dólares y también experimentaron una baja de menos 5.6% en comparación con 2022. El sector manufacturero importó 22.410.1 millones de dólares, el extractivo 6.529.2 millones de dólares y el agropecuario 1.379.1 millones. El Banco de Guatemala reporta que el aumento en las importaciones fue influenciado principalmente por la variación positiva en bienes de consumo no duraderos, con un incremento de 121.4 millones de dólares, que es un 8.8%.
Por país, la mayoría viene de Estados Unidos, luego de la República Popular de China, de Centroamérica, México y la eurozona. Y quienes buscan empleo se han visto obligados a lidiar con un mercado de contratación cada vez más competitivo y ahora más con los sistemas de reclutamiento de la inteligencia artificial. A pesar de estos avances, los expertos en contratación no están convencidos de que todo sea mejor. Muchos temen que con el tiempo la IA empeore un sistema y genere nuevos problemas. Algunos hablan de contrataciones fantasma, donde las empresas son engañadas para que recluten un chatbot que se hace pasar por una persona. Para los candidatos, la IA aumenta su cantidad de trabajo, obligándolos a completar acertijos y asistir a entrevistas automatizadas solo para llegar a la etapa de selección. El reclutamiento sigue siendo y siempre será un proceso muy centrado en el ser humano. La IA es una herramienta y puede usarse de manera efectiva o deficiente, pero cuando se utiliza mal, tanto los candidatos como los reclutadores sufren. Tome esto en cuenta para que en su empresa la inteligencia artificial le ayude y no le perjudique. Le deseo una excelente noche. Hablemos de los precios de Guatemala y el mundo. Presentado por el Instituto para la Competitividad Económica, ICE. Bienvenidos a nuestro segmento especial en donde realizaremos un análisis comparativo de precios regionales de la canasta básica, gracias a los datos recabados al 3 de junio de 2024 por el Instituto para la Competitividad Económica ICE. En la pantalla podemos observar los precios comparativos de productos como leche entera, frijol rojo y sal de mesa. El comparativo que se ve en pantalla muestran datos con IVA y sin IVA. Empecemos con leche entera. En México este producto se encuentra a un precio de $1.34, seguido por El Salvador con un precio de $1.60. Honduras ocupa el tercer lugar con $1.73. Guatemala está en cuarto lugar con un precio de $1.99. En el quinto lugar está Costa Rica con un valor de $2.28 y en sexto lugar Panamá con $3.40. Ahora pasemos con frijol rojo. En México este producto se encuentra a un precio de 0.97 centavos de dólar, siendo este el país donde se encuentra más económico. El segundo puesto lo ocupa El Salvador con 0.98 centavos de dólar, seguido por Guatemala con 1.03 dólares. Luego tenemos a Honduras con un precio de 1.21 dólares, Costa Rica con 1.52 dólares. Finalmente Panamá tiene un valor de 1.60 dólares, siendo este el país donde se encuentra este producto más costoso. Por último, sal de mesa. Honduras lidera con un precio de 0.24 centavos de dólar, seguido por Guatemala con 0.26 centavos de dólar. El Salvador está en tercer lugar con 0.27 centavos de dólar. Panamá le sigue con un valor de 0.30 centavos de dólar. En quinto lugar tenemos a México con 0.57 centavos de dólar y Costa Rica en último lugar con 0.95 centavos de dólar. Según estos datos, los productos muestran fluctuaciones considerables de país a país. Los invitamos a seguirnos en este segmento que nos permitirá tener claridad sobre la evolución de los precios y la economía en general en Guatemala y el mundo. Para más consultas puedes visitar la página web iceguate.org.gt/precios. Hablemos de los precios de Guatemala y el mundo. Presentado por el Instituto para la Competitividad Económica, ICE. Bueno, gracias por la información. Vamos a continuar porque la falta de inversión en el muelle comercial de Puerto Quetzal durante 2 décadas, junto con las lluvias en la zona, ha sido causa de retrasos en atención de buques en este puerto. Ante las pérdidas ocasionadas por estos atrasos, la gerencia de la empresa Puerto Quetzal ha implementado medidas a corto plazo y está trabajando en soluciones a largo plazo. Según la gerencia de EPQ, es importante realizar el dragado del canal de acceso y la dársena. Sin embargo, también es urgente ampliar el muelle comercial, ya que la proyección de demanda de barcos supera la capacidad instalada del puerto. Tenemos una proyección de demanda que ya supera la capacidad instalada del puerto. A pesar de que tenemos terminales en el área oeste que están atendiendo otro tipo de productos, otro tipo de commodities, necesitamos ampliar el muelle comercial que en 40 años pues no ha crecido. Entonces es uno de los temas que tiene que ponérsele mucho interés, sobre todo el tema de ser transparentes en el proceso. De momento, para realizar los primeros cambios según el Plan Maestro 2023-2045, se necesitarían más de 250 millones de quetzales. El año pasado pues había un estimado entre 250 o 300 millones de quetzales para realizar el dragado general del puerto, pero eso pues como el tema de los sedimentos es a diario, como el tema de las lluvias pronosticas que sea más fuerte,
Entonces, el dato final se va a tener hasta que podamos contar con una ruta para implementar el tema del dragado. Hasta ahí se haría la cuantificación, pero sí andamos hablando en que tenemos la disponibilidad financiera para poder realizarlo, o bien estar a la espera del informe final por los canales oficiales de la visita técnica de la Secretaría de Marina de México y poder realizarlo por esa vía, que sería un tema contundente de transparencia también para poder realizarlo con asistencia del país hermano. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Crisis global. UNICEF advierte que 1 de cada 4 niños menores de 5 años sufre de pobreza alimentaria severa, con más de 180 millones en riesgo. Le contamos más al regresar de la pausa. Bueno, aquí estamos ya con los mensajes, fotografías, videos y denuncias que usted nos comparte a través del WhatsApp de Guate Reporta 4003-3859. Mire, desde Villanueva, Guatemala, nuestro televidente Rafa nos reportó y envió un video para mostrar el estado preocupante del puente de madera, el cual fue instalado provisionalmente hace algunos años. El puente se encuentra en la colonia 5 de enero, en Villalobos 2 de la zona 12. Según el mensaje, los lugareños temen que el puente deteriorado por el tiempo pueda causar una tragedia cuando llegue el invierno.